Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una historia bastante interesante, una de esas que al inicio parecen simplemente curiosas, incluso hasta irreales, pero que mientras más investigas, más extrañas se vuelven, porque en internet existen miles de historias, muchas creadas únicamente para entretener, otras para asustar, pero hay algunas, que no se sienten como simples historias, algunas parecen demasiado reales, como si alguien no estuviera inventando, sino recordando, como si fueran fragmentos de algo que realmente ocurrió, algo que alguien vivió, y decidió contar, aunque nadie le creyera. Hoy hablaremos de una de esas historias, una entidad conocida como Drake. Al principio este nombre no significaba nada, solo era otra historia más dentro de los foros de internet, una creepypasta como muchas otras, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer relatos, testimonios, personas que aseguraban haber visto algo que no parecía humano, algo que no debía existir, y lo más inquietante es que muchas de esas descripciones coincidían, incluso entre personas que jamás se hubieran visto exactamente lo mismo, como si esa cosa fuera real, como si no fuera una historia, sino algo que simplemente está ahí, esperando. Los primeros registros de esta criatura no provienen directamente del internet, existen documentos antiguos, relatos, incluso anotaciones en diarios donde se menciona a una figura extraña, delgada, pálida, con una forma humanoide, pero con movimientos completamente anormales. Algunas personas decían que se arrastrara, otras que caminaba de una forma imposible, como si su cuerpo no tuviera huesos, como si pudiera doblarse, girarse, moverse de formas que un ser humano no podría, pero lo más perturbador no era su apariencia, sino su comportamiento. Era que no ataca de inmediato, no hace ruido, no corre, no se esconde, solo observa durante minutos, durante horas, como si estuviera analizando, como si estuviera aprendiendo, como si cada movimiento que haces, cada respiración, cada pequeño detalle, le estuviera enseñando algo, y es aquí donde todo empieza a cambiar, porque los testimonios a lo lejos, sino de tenerlo demasiado cerca, personas que aseguran haber despertado en medio de la noche con una sensación extraña, una sensación difícil de explicar, como si el ambiente cambiara, como si el aire se volviera más pesado, como si el silencio dejara de ser normal, como si algo hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido, y cuando abrían los ojos, ahí estaba, una figura agachada a pie de la cama, inmóvil, observando, sin hacer absolutamente nada, sin respirar, sin parpadear, sin emitir ningún sonido, solo mirando, fijamente, como si no estuviera viva, pero tampoco muerta, como si fuera algo completamente distinto. Al principio muchos pensaban que era una parálisis del sueño, una ilusión, algo que la mente crea cuando el cuerpo no puede moverse, pero lo extraño, es que algunos podían moverse, podían levantarse, podían hablar, y la cosa seguía ahí, sin reaccionar, como si no le importara ser vista, como si supiera, que ya era demasiado tarde, que una no puedes olvidarla. Uno de los casos más conocidos habla de una familia que comenzó a notar cosas extrañas en su casa, ruidos durante la noche, puertas que se abrían lentamente, pasos, pero no pasos normales, eran sonidos irregulares, como si algo se arrastrara por el suelo, como si algo recorriera la casa cuando todos dormían, como si algo estuviera despierto, mientras ellos dormían. Al principio no le dieron importancia, pensaron que era la casa, el viento, o simplemente su imaginación, hasta que una noche el hijo menor despertó, no supo por qué, simplemente abrió los ojos, como si algo lo hubiera obligado a despertar, y lo vio, no gritó, no se movió, solo lo observó, una figura delgada, con la piel completamente pálida, ojos oscuros, hundidos, sin expresión, agachada, mirándolo fijamente, tan cerca, que podía ver los detalles, pero tan extraña, que su mente no lograba comprender lo que estaba viendo. Sintió miedo, pero no un miedo normal, no el miedo, un miedo más profundo, como si su cuerpo supiera, que eso no debía existir. A la mañana siguiente les contó a sus padres, pero no le creyeron, pensaron que era una pesadilla, algo normal en un niño, pero él insistía, decía que no era un sueño, que estaba ahí,
que lo estaba mirando, que no se movía, que solo lo observaba. Días después, la madre también lo vio, despertó en medio de la noche, con la misma sensación, como si alguien estuviera en la habitación, abrió los ojos, y ahí estaba, en la misma posición, en el mismo lugar, como si no se hubiera movido nunca, como si siempre hubiera estado ahí, observando, esperando, y fue en ese momento cuando entendieron algo. Eso no era un sueño, no era una ilusión, no era algo normal. Con el paso de los días las apariciones se volvieron más frecuentes, la figura ya no solo observaba, ahora se movía, se desplazaba lentamente por el suelo, por las oscuros de la casa, sin hacer ruido, como si conociera cada espacio, como si hubiera vivido ahí antes que ellos, y cada noche estaba más cerca de la cama, más cerca de ellos, más presente, más real. La familia comenzó a sentir un miedo constante, una sensación de que en cualquier momento algo iba a pasar, algo peor, algo que no podrían evitar. Dejaron de dormir bien, dejaron de sentirse seguros, porque ya no importaba si las luces estaban encendidas, ya no importaba si estaban juntos, la cosa seguía ahí, observando, esperando. Decidieron irse de la casa, pero antes el padre instaló una cámara, quería pruebas, quería saber si aquello realmente existía, o si todo era producto del miedo. Lo que grabaron, nunca debió ser visto. La grabación comienza normal, la habitación completamente oscura, en silencio, no hay movimiento, no hay sonido, pasan unos segundos, y de repente, algo aparece, desde la esquina, una figura comienza a arrastrarse lentamente sin hacer ruido, sin detenerse, como si supiera exactamente a dónde ir. Su cuerpo se mueve de forma antinatural, como si no tuviera huesos, como si no fuera humano. La criatura se detiene, justo al lado de la cama, y permanece ahí, observando, durante varios segundos, completamente inmóvil, como si el tiempo no existiera, como si todo a su alrededor no importara, y entonces, comienza a levantarse, lentamente, su cuerpo se estira, sus extremidades parecen más largas de lo normal, su rostro, completamente vacío, sin emoción, sin vida, y en ese momento, la criatura gira lentamente la cabeza, mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que alguien más la estaba observando, como si supiera que alguien está viendo esto, como si supiera que tú estás escuchando esta historia. Y en ese instante la grabación se corta, sin explicación, sin sonido, sin nada. La familia nunca volvió a esa casa, nunca hablaron de lo que vieron, pero Aira que no es solo una historia, no es solo una creepypasta, es algo que observa, algo que espera, algo que aparece cuando menos lo esperas. Y ahora quiero que pienses en esto: si despertaras esta noche, y vieras una figura al pie de tu cama, inmóvil, observándote, sin hacer ruido, sin moverse, sin parpadear, ¿te atreverías a levantarte, o simplemente cerrarías los ojos, esperando que desaparezca? Porque tal vez, Dera que no necesita esconderse, tal vez ya ha estado más cerca de lo que crees, tal vez ha estado en tu habitación, observando, en silencio, esperando, y tal vez, en este mismo momento, mientras escuchas esto, mientras miras la pantalla, mientras piensas que todo es solo una historia, Dera que, ya sabe, que tú también sabes de él.